Antes de comenzar este video, quiero avisarles que estaré asistiendo a la Expo Akai que se realizará el 4 y 5 de abril en el Centro de Convenciones de Puebla. Por lo que si alguno de ustedes, viajeros y lectores, también planea asistir al evento, deben saber que pueden encontrarme ahí como un visitante más. Me identificarán por la mochila de Ever After High y unas imágenes sorpresa que espero sean autografiadas por Connie Madera, voz de Tempest Shadow, y por Betsabe Jara, voz de Soul Sweet, Rosabella Beauty y Silver Stream. Si son seguidores de mis historias o del canal, no duden en saludarme o platicar. Siempre es un gusto compartir la magia de la amistad y de las grandes historias con otras personas. Sin más que decir, ahí nos vemos. Hace unos meses atrás, más específicamente el 10 de octubre de 2025, la serie My Little Pony Friendship is Magic cumplió 15 años desde su primera emisión en el año 2010. Y a comparación de las celebraciones por los 10 años en el 2020, los cuales se fueron a la basura gracias a cierto virus, las celebraciones por los 15 años fueron mucho más llamativas e interesantes, pues no solo los bronies veteranos y nuevos artistas dedicaron fanarts y edits en foros como Reddit o en plataformas como Facebook, pues incluso la propia Hasbro creó un logo y banner en su perfil de YouTube para celebrar los 15 años de la generación, que literalmente les ha dado mucha relevancia en el terreno del internet. Y es que, si somos sinceros, resulta curioso cómo MLP ha comenzado a ganar relevancia nuevamente desde finales de 2023, cuando se estrenó la serie de TikTok My Little Worms, la cual, más allá de la explotación del morbo y dar inicio a la saturación de historias de este tipo, lo cierto es que esta tendencia generó una avalancha de fanart y popularidad que parece imparable, ya que actualmente puedes encontrar desde artistas nuevos que hacen contenido pony hasta creadores de contenido llamados bronitubers que utilizan a MLP para hacer análisis, fanfics, mostrar colecciones, teorías e incluso para explicar temas complejos como las tarjetas bancarias o los impuestos. A todo ello hay que sumar el impacto que My Little Pony ha tenido recientemente en China, país que en estos últimos meses ha sacado un sinfín de mercancía relacionada con la G4 y la cual va desde tarjetas y ropa hasta figuras coleccionables, muchas de las cuales ya están incluso a la venta en numerosas plataformas y tiendas. Sin embargo, esta nueva fiebre por los ponis me ha hecho darme cuenta de una cosa, y es que en estos 10 años que llevo como fanfictioner y como fan de MLP, nunca les he contado sobre cómo conocí la serie y cuáles han sido mis experiencias tanto con el fandom de MLP como con la cultura brony en general. Por lo que en este video les voy a hablar un poco sobre eso, sobre mis experiencias y mi relación con My Little Pony, así como algunas anécdotas positivas y negativas que he visto o vivido gracias a esta serie que muchos aman. Soy Shield Imagination 97 y prepárate para escuchar todo sobre mi relación con My Little Pony y con el fandom brony, que inicie el viaje por el omniverso de las grandes historias. Por ejemplo, tinieblas, estamos viendo significado. Hay una frase que yo suelo utilizar cada que alguien me pregunta sobre mi personalidad tan liberal y despreocupada ante las tendencias de las nuevas generaciones adolescentes y jóvenes, y la cual es la siguiente: los que nacimos a finales de los 90 somos la generación que le tocó vivir los últimos años del conservadurismo familiar y social. Esto quiere decir que si bien problemas como el machismo, la homofobia, el bullying y demás siguen desafortunadamente vigentes, lo cierto es que ahora se intenta hacer más consciente a la gente sobre estos, tanto que incluso actualmente es sorprendente ver la cantidad de memes e imágenes que, a través del humor, intentan dar a conocer estas problemáticas sociales. Y es que, aunque a los adolescentes y jóvenes adultos de hoy les parezca curioso, tanto en mi adolescencia como en mi niñez, fui testigo de la forma de pensar que había en la sociedad de aquel entonces y la cual se resume en esto: tenías de mejores amigos a mujeres, entonces eras un afeminado. ¿No te gustaba el fútbol? Felicidades, eres homosexual. ¿Te gustaba ver anime? Entonces eres un hijo de Satán. ¿Te gustaban los videojuegos? Entonces eres nerd y gay. ¿Ves series animadas y no live action? Eres una niña. Y sí, gente, esto último me lo llegaron a aplicar en la primaria. Menudos tiempos.
Como sea, lo cierto es que a mí me tocó vivir todo eso junto con un ambiente familiar que digamos no era muy diferente, pues tuve la suerte, entre comillas, de nacer en una familia tradicional del tipo panista donde cosas como los roles de género, la iglesia, los valores y demás estaban por encima de todo. Básicamente el simple hecho de ver o tener contacto con cosas que tuvieran que ver con el sexo femenino ya era suficiente para causar el escándalo de la familia. Sin embargo, hubo algo que me hizo no terminar como el resto de los miembros de mi círculo familiar: la soledad. Verán, mi hermano menor, desde que nació era propenso a enfermedades, debido a que su sistema inmunológico no se había desarrollado lo suficiente, por lo que constantemente debía ser hospitalizado, lo cual me dejaba a mí como el encargado de la casa, lo cual incluía hacer tareas domésticas y a valerme por mí mismo. Algo que fue tanto positivo como negativo, ya que por un lado logré irme formando como persona, a la vez que otros traumas, particularmente infantiles, empezaban a florecer nuevamente en mi cabeza. Sin embargo, para los últimos meses del año 2013, la situación era un poco mejor. Mi hermano terminó su tratamiento y yo estaba empezando la preparatoria, aunque sin tener una personalidad o una identidad propia debido a que, en esos tiempos, no había tenido contacto con algún hobby o fandom que me llamara la atención o me impulsara a socializar. Y si bien veía anime y jugaba videojuegos, lo cierto es que ninguno de estos fandoms me llamaba lo suficientemente la atención como para animarme a asistir a alguna convención o encuentro para socializar con otras personas. Pero todo esto cambió en noviembre de 2013 cuando, después de regresar de la escuela, me puse a hacer algo que normalmente hacía y lo cual era encender la televisión para ver Bob Esponja en el Canal 5. Un canal de televisión abierta de México y el cual es conocido por transmitir Titanic después de la Pasión de Cristo en Semana Santa y por ser los que más transmiten terror bajo la tierra cada que se estrena una nueva película. No obstante, y por razones que desconozco hasta hoy, ese día decidí sentarme en el sillón para ponerme a cambiar canales a lo loco, y fue en este que me topé con la serie de My Little Pony, la cual se transmitía en Discovery Kids justo a la misma hora en que llegaba a la casa. El episodio que se emitía en aquel momento era Una amiga en acción perteneciente a la temporada 2, y la cual se conoce por esta canción. Hay algo que quiero aclarar, yo no sabía nada de la existencia de My Little Pony como franquicia. Los únicos productos que conocía de su existencia y que eran dirigidos al público femenino eran las Monster High, Barbie y las Bratz. Pero MLP no figuraba ni en mis recuerdos ni en mi memoria. Mi primera reacción al ver aquel capítulo fue cambiar de canal, pues debido a mi educación familiar creía que aquello no era algo que le gustara o vieran los chicos que son del sexo masculino. Sin embargo, y por extraño que parezca, siempre regresaba a este canal para seguir viendo el capítulo. En segmentos claro, pero lo veía. Ya en la noche me metí a la computadora para teclear en el buscador la siguiente pregunta: ¿puede a un hombre gustarle una serie para niñas? Tomen en cuenta que en esta época no había inteligencia artificial y las únicas respuestas a esta pregunta venían de foros como 4chan, blogs personales, Yahoo Respuestas, etc. Todos ellos sitios donde la gente normalmente respondía cada pregunta con ciertas respuestas peculiares. En mi caso, me llegué a topar con respuestas de todo tipo y las cuales iban desde gente que decía que ver esas cosas te convertía en homosexual hasta otros que decían que en definitiva eso era estar mal de la cabeza. Sin embargo, la respuesta que más llamó mi atención en ese momento fue una en la que una usuaria de Yahoo decía que era un error encasillar la animación y las series en géneros y demografías definidas, ya que al final del día cada uno de estos productos pueden ser disfrutados tanto por hombres como por mujeres. Por ende, podría decirse que para aquellos tiempos ya había una cierta libertad en el mundo digital, muy probablemente debido a la influencia que los llamados bronies habían empezado a catapultar desde el año 2010. No obstante, y debido a mis inseguridades, decidí pasar por alto aquella respuesta para dejar todo nuevamente en el plano de la normalidad.
Al día siguiente, volví otra vez a encender la televisión, pero en esta ocasión puse inmediatamente el canal de Discovery Kids para reencontrarme con la serie y el capítulo que me tocó ver fue nada más y nada menos que el titulado como De Cascos Firmes, un capítulo centrado en Florence y el cual es conocido por abordar el tema de las inseguridades, la autoestima y la asertividad. La verdad, y a muchos años de que pasó esto, yo suelo creer que la razón por la cual este capítulo me enganchó en definitiva a la serie fue debido a que de cierta manera la trama del mismo trataba muchas de las cosas que había vivido a lo largo de mi no muy larga vida, y al hecho de que tanto Florence como yo éramos idénticos en cuanto a experiencias personales se trata, ya que también había vivido acoso escolar, humillaciones, burlas y, por supuesto, inseguridades. Sea como fuese el caso, lo cierto es que aquello me hizo volverme fan de My Little Pony y por ende se me hizo costumbre ver la serie cada tarde cuando regresaba de la escuela. ¿Qué pasó con la Fluttershy amable? Queremos que esa Fluttershy vuelva. No, quieren a la Fluttershy débil, quieren a la Fluttershy insegura, quieren a la Fluttershy de hazle lo que quieras y no se quejará. ¡Ah! ¡Demasiada Fluttershy para estar al tanto! ¡Que se detenga! Pero para mi mala suerte, el gusto no me duró mucho, ya que muy pronto mi hermano volvió nuevamente a salir a la misma hora que yo. Por lo que ya no podía seguir viendo la serie y es que, como mencioné antes, pertenecía a una familia muy conservadora y, por ende, no consideraba algo adecuado ver MLP en presencia de mis familiares más cercanos. Así que comencé a ver My Little Pony a través de videos de YouTube, los cuales normalmente ponían los capítulos divididos en partes y en una calidad considerablemente baja. Imaginen que era algo así. Ahora viene la pregunta que muy seguramente muchos se hacen y la cual es, ¿cómo fue que mi familia descubrió y reaccionó a mi gusto por My Little Pony? Bueno, pues digamos que todo fue por partes. El primero obviamente fue mi hermano, quien de alguna manera sospechó mi gusto por la serie gracias a que, en aquel entonces, teníamos como pasatiempo ver videos de YouTube en mi laptop, y uno de los tipos de videos que más veíamos eran las famosas creepypastas. Sin embargo, por alguna extraña razón, a mí me gustaba siempre poner creepypastas de MLP y yo creo que fue esa acción lo que hizo levantar la ceja de mi hermano, quien incluso me empezó a preguntar si realmente me gustaba la serie. Obviamente mi respuesta a esto siempre era el típico: no, ¿cómo crees? Yo solo veo este video por el terror y la esencia. Desafortunadamente todo acabó una tarde cuando mi hermano me encontró viendo la serie en la televisión y en un día que le había dicho que llegaría tarde a la casa. Pero para mi sorpresa, su reacción no fue negativa, sino que, al contrario, me dijo que eran mis gustos y que no había problema con ello. Incluso me dijo que no se lo diría al resto de la familia, lo cual de cierta manera me hizo tener una mayor confianza hacia él. La segunda en enterarse fue mi madre, la cual descubrió mi gusto por la serie gracias a que durante las Navidades, más específicamente en una visita a la bodega de Mamá Lucha, ella me encontró en la zona de la juguetería observando una Fluttershy edición Rainbow Power que alguien había abandonado en uno de los estantes y la cual se convirtió en la primera figura que tuve de la serie. Y es que, al igual que con mi hermano, mi madre no tuvo una reacción negativa ante mi fascinación por el mundo de ecuestría, sino que, al contrario, lo tomó demasiado bien y hasta podría decirse que me sorprendió ver que mi madre era una persona demasiado liberal. Tanto que incluso me contó cómo ella en su infancia y adolescencia también se sintió como una chica diferente al resto, debido a que le gustaban cosas que no eran consideradas propias de una mujer, como lo eran el rock y los coches de Hot Wheels. Y ojo que hablamos de los años 70 y 80, épocas que no eran para nada bonitas hablando socialmente. Ya con estos respaldos familiares fue que comencé a irme aceptando como era y a confiar en mí mismo. Así que, como pueden ver, no fue muy difícil abrazar mi pony interior y hasta podría decirse que esto último me ayudó mucho a superar los complejos que tenía. Sin embargo, todavía faltan otros elementos para que esta historia esté completa.
Como mencioné anteriormente, yo en lo personal desconocía mucho de My Little Pony y su demografía, pues hasta entonces lo único que sabía era que se trataba de una serie dirigida a niñas pequeñas y al público femenino. Sin embargo, a inicios del 2014, me surgió otra duda y la cual me hizo ir nuevamente al buscador de Google para teclear la siguiente pregunta: ¿existen hombres a los que les guste la serie de My Little Pony? Y la respuesta del buscador fue que, efectivamente, existía un fandom dedicado enteramente a la serie y cuyos miembros eran conocidos como bronies, que era la mezcla de las palabras brother y pony. Algo que también debo destacar es que para aquellos años ya existía el documental sobre los bronies producido por John Delancey, Laurent Faust, Andrew Brown y Morgan Peterson. Documental que de cierta manera me ayudó también a conocer, aunque sea un poco más, tanto al fandom de MLP como a los artistas que hacían música basada en la serie, animaciones y fanarts tales como John José Cos, The Living Tombstone, entre otros más que ya son conocidos tanto en el mundo del internet como en el ámbito profesional. Aunque creo que también habría que añadir que al ser un documental hecho en Estados Unidos, y cuya ficha técnica no había siquiera leído, pues yo me fui con la idea de que el fandom apenas empezaba y que por ende solo existía en aquel país y en algunas regiones de Europa, Asia y Oceanía, mientras que en América Latina no existían bronies. Lo cual, al menos en ese momento, me hacía creer que era el único brony mexicano y latinoamericano que existía en estas tierras. Lo sé, un pensamiento muy soberbio y estúpido, pues al poco tiempo descubrí que sí existían grupos bronies no solo en otros países del continente, sino también en mi país, México, y hasta en mi estado, Puebla. Creo que no hace falta decir que el descubrimiento de estos grupos me motivó a unirme a ellos inmediatamente. Aunque claro, mi actividad en estos solo se limitaba a regalar likes, comentar una que otra imagen o compartir algún video hecho por otro usuario. Porque sí, en esos tiempos aún no me dedicaba a escribir fanfictions y siempre creía que no era digno de competir con los meros del sitio. Algo que también vale la pena aclarar es que en esa época en la mayoría de los grupos, especialmente el grupo de Bronies Puebla, no había contenido explícito ni violento, es decir, nada de club ni cosas perturbadoras. Todo se limitaba únicamente a fanarts graciosos, tópicos de los personajes, curiosidades, fanarts de la comunidad y, por supuesto, información sobre los eventos y expos que contarían con la visita de las actrices de doblaje. Este tipo de contenido fue lo que me llevó de alguna manera a irme encariñando con el fandom, aunque también en el terreno de lo personal, yo también comencé a ver videos de análisis, teorías, animaciones, fanfictions, entre otros contenidos más relacionados con el fandom. Y sí, también vi Smile HD y Cupcakes, pero estos no despertaron nada en mí. Probablemente porque para empezar vivo en un país que ya de por sí es surrealista y en donde la violencia está tan normalizada gracias a los noticieros y el internet. Hasta ese momento, la relación con el fandom había sido bastante normal, pero no faltaría mucho para que finalmente me encontrara con el grupo de bronies de mi ciudad cara a cara. Verán, por allá del 2014 hubo un evento conocido como Expo Anime, evento al cual asistiría Annalise Sánchez, voz de Rainbow Dash. Por aquellas fechas, yo también había comprado un rompecabezas de dicho personaje y por ende me pareció una buena idea llevarlo a dicho evento para que fuera autografiado por la actriz. Cuando llegué al evento, el grupo ya estaba ahí aunque a la distancia, pues muchos de sus integrantes se encontraban asistiendo a diversas actividades propias de los geeks. A eso hay que sumar que yo igualmente había ido para competir en un concurso de Mario Kart 8, concurso que gané y en el cual obtuve este bonito cuadro que están viendo en pantalla. Volviendo al tema, podría decirse que ni yo topaba al grupo ni ellos a mí, ya que realmente no llevaba puesto nada que me identificase como brony y por ende digamos que estuve bastante aislado. Fue hasta la fila de los autógrafos que uno de los miembros me preguntó mi nombre y fue entonces que poco a poco el grupo comenzó a darse cuenta de quién era. Desafortunadamente, y debido a que aún no tenía la mayoría de edad, no pude quedarme a convivir mucho tiempo más con ellos. Podría decirse que mis encuentros con el grupo Bronies Puebla fueron bastante esporádicos, ya que a veces me los topaba y a veces no. A lo que se suma el hecho de que literalmente no me pude dar la oportunidad de asistir a varios de los eventos especiales que hacían cuando eran fechas especiales tales como las fiestas patrias, las fiestas de octubre y las fiestas decembrinas.
De hecho, el segundo encuentro que tuve con ellos ocurrió nuevamente en la Expo Anime del año siguiente, o sea en 2015, y a la cual asistió Carla Castañeda, voz de Twilight Sparkle y de quien obtuve un autógrafo para mi figura de la Princesa de la Amistad en su edición Rainbow Power. Firma que me esforcé en conseguir y que trajo como pago un castigo de mi padrastro, el cual si me lo preguntan, valió la pena aceptarlo, ya que con la firma de Carla Castañeda, ya tenía 2 autógrafos de las voces de la serie. Y eso que no tomamos en cuenta que el grupo estaba más vivo que nunca, ya que para entonces aún no se anunciaba el final de la serie y por ende había mucho contenido, aunque quizás ya no con la misma intensidad que antes. No por nada, yo suelo bautizar a esta era del fandom como la era de plata. Y si lo preguntan, sí, en los siguientes años continué comprando mercancía de MLP, así como también mi familia continuó regalándome figuras relacionadas con la serie. Desafortunadamente, y como suele suceder, todo tiene un final y es aquí donde comienzan los primeros problemas y desventuras que tuve con el grupo. Si hay algo que hoy admiro de los nuevos fans de My Little Pony es que estos son, de cierta manera, más sociales y más inclusivos, pues suelen convivir más y es tan grande su cariño a la serie, que eso los hace desear conocer a más gente que comparta el mismo gusto que ellos. Y si bien anteriormente mencioné que el grupo al que pertenecí no era tan malo, lo cierto es que en cuanto estaba por llegar a su fin el año 2015, este comenzó a tener sus primeros problemas, pues poco a poco muchos eventos que se hacían comenzaron a desaparecer o de plano ya no eran tan publicitados como antes. A lo que se suma el hecho de que ya no había mucha convivencia entre los miembros, incluso cuando se trataba de eventos importantes. El primer caso ocurrió precisamente cuando en algunos cines de Puebla, más específicamente en el Cinépolis de Angelópolis, se proyectó la película de Equestria Girls, Los Juegos de la Amistad. En esa ocasión yo también asistí y podría decirse que fue un evento bastante memorable, pues vimos la película, la disfrutamos y posteriormente fuimos a una casa a seguir la fiesta. Pero fue ahí donde me di cuenta que el grupo ya no honraba tanto el lema de honrar la amistad, pues, a pesar de la camaradería y el entusiasmo que proyectamos en el centro comercial, esta vez cada quien jalaba por su lado. No había convivencia, no se saludaba ni se platicaba. Prácticamente no había nada que demostrara la existencia de un cariño hacia la franquicia. Todo esto me llevó posteriormente a estar un poco más alejado del grupo Bronies Puebla, es decir, sí seguía yendo a los eventos especiales como las expos y convenciones, pero ya era más por cuenta propia que en compañía del grupo. Y si bien no niego que hubo momentos donde todos llegamos a coincidir, lo cierto es que ya estaba quedando claro que el grupo había empezado a desbalagarse y todo empeoró cuando llegó el año 2017. Como todos saben, en ese año, más específicamente en octubre, se iba a estrenar la película de My Little Pony y créanlo o no, esto marcó el final del grupo. Por aquellos días yo había decidido involucrarme más en la organización del grupo y en convivir aún más con los integrantes del mismo, por esto mismo decidí avisarles a estos que la palomera de la película, la cual iba a ser vendida por Cinépolis, estaba ya disponible para quien quisiera comprarla. Tanto era esto que incluso yo mismo les dije a los integrantes que uno de los cines que ya la tenían iba a tener un preestreno de la cinta. En un primer momento a nadie le interesó y personalmente me tenía sin cuidado la reacción de los demás, pues yo mismo me había propuesto a ir por la palomera y ver la película. Para mi sorpresa, una gran parte del grupo también se interesó en ir al cine el mismo día que yo. Por lo que el administrador y líder del grupo acordó que haríamos 2 reuniones para ver la película, una para el preestreno y otra para el día del estreno. Yo asistí al primero, pero fue decepcionante debido a que la convivencia del grupo fue muy poca, incluso la última foto que tuve con todo el grupo fue justamente esta que están viendo y la cual fue tomada justo ese día. Por otra parte, y ya hablando del plano personal, lo cierto es que al menos en cuanto a mi colección de objetos relacionados con la franquicia, estos habían aumentado considerablemente y más porque justamente ese año fue cuando literalmente compré mucho merchandising de la película, incluida esta Tempest Shadow de peluche. Sin embargo, el siguiente año me tendría reservado una sorpresa desagradable y de la cual les voy a contar a continuación.
Verán, por allá de principios del año 2018, Maggie Vera iba a asistir a la Expo Akai para ofrecer una charla y firmar autógrafos. Como era de esperarse, yo asistí y me topé con el grupo como ya era costumbre. Desafortunadamente, hubo un problema en esta convención que fue definiendo el final del mismo, pues hubo problemas entre el líder del grupo y algunos integrantes, los cuales estaban molestos por no haber obtenido la firma de la actriz, la cual no pudo quedarse mucho tiempo debido a que tenía que asistir a otro evento en Oaxaca. La molestia era evidente, pero al menos para quienes éramos ya un poco más conscientes, sabíamos que no era culpa del administrador del grupo, pues al final del día era una situación que no estaba en su control. Pasaron los meses y muy pronto se empezó la organización del Festival de Nictmare Night, una fiesta de Halloween dedicada a la princesa Luna y en la cual celebrábamos su cumpleaños a través de un peluche que nuestro líder tenía y el cual era adornado para la ocasión. Nuevamente, el evento distó mucho de lo que se esperaba de un fandom dedicado a propagar la magia de la amistad, ya que literalmente no hubo mucha participación, ni todos quisieron participar en las dinámicas que se habían planeado. Incluso podría decirse que la mayoría de los asistentes se dedicaron a jugar videojuegos o a ver sus celulares. No había convivencia, no había relaciones de amistad, ya ni siquiera había interés en platicar sobre la serie. El evento, aunque fue catalogado como exitoso, entre comillas, lo cierto es que el mismo demostró que el grupo ya había empezado a desintegrarse. El resto del fandom, ya hablando en términos generales, tampoco la estaba pasando bien, pues el contenido hecho por fans relacionado con MLP había comenzado a disminuir o a ser cada vez menos visto. No por nada esta época suelo definirla como la era de bronce. En el caso de Bronies Puebla fue mucho peor la situación, pues si bien algunos tuvieron que dejar el grupo por cuestiones académicas o por causas de fuerza mayor, también existieron casos graves que iban desde acusaciones de acoso y noviazgos tóxicos hasta cosas que antes no existían, como lo era el posteo de Material Club. Sin embargo, la gota que derramó el vaso y que llevó a que el grupo fuera enterrado, fue irónicamente gracias a su servidor. Verán, a finales de 2019 volvió a realizarse nuevamente el evento de Nictmare Night, solo que esta vez no había nadie que quisiera poner la casa. Por lo que yo, al ser una persona que para entonces había madurado lo suficiente y tenía ya una cierta independencia económica, me pareció una buena idea hacer la fiesta en mi casa. Yo me encargué de organizarlo todo. Juegos de mesa, comida, bebida e incluso logré juntar madera para montar una fogata en el patio. Todo ello realizado por su servidor con el apoyo de algunos familiares, los cuales incluso me habían dicho que podía ofrecer habitaciones para pasar la noche a quienes no pudieran regresar a su hogar el mismo día o vinieran de lejos. Desafortunadamente el evento terminó siendo un fracaso, pues todos los miembros del grupo que habían confirmado su asistencia, y quienes eran un total de 25 personas, no acudieron, y los únicos que sí estuvimos en la fiesta, entre comillas, fuimos el líder del grupo, yo y otras 3 personas. Tanta fue la decepción que incluso el líder del grupo llegó a mandar un audio a través del grupo de WhatsApp para recriminarle a los miembros su ausencia y decirles palabras más palabras menos, que no era justo que ellos hicieran esto sabiendo lo importante que era. Sea como fuera el caso, lo cierto es que tras esa experiencia el grupo quedó en la inactividad y totalmente muerto, pues tiempo después el líder se despidió de la administración y del fandom. Poco tiempo después, a mí también me nombraron administrador, pero debido a que no tenía interés en dirigir un grupo de Facebook cuyos miembros no estuvieran tan comprometidos con asistir a los eventos, pues también terminé abandonando el grupo. Ahí fue donde en definitiva, Bronies Puebla murió, haciendo que el fandom perdiera uno de sus bastiones. Saben, a pesar de todo lo que pasó en el año 2019 junto con el final de la serie, lo cierto es que en los años posteriores no todo fue malo, pues si bien ciertamente ya no tenía un grupo que me respaldase, eso no impidió que siguiera teniendo cierto interés y gusto por el contenido pony. Incluso, creo que mi interés por la serie revivió irónicamente gracias a una convención, quizás la última hasta ahora a la que pude asistir.
Verán, por allá del año 2023, casi por las mismas fechas en que se ha subido este video, tuve la oportunidad de asistir a la Expo Akai, y en la cual nuevamente estuvo presente la actriz Maggie Vera, voz de Fluttershy, junto con Annalise Sánchez, voz de Rainbow Dash. En aquella ocasión yo había decidido llevar una playera que le había comprado tiempo atrás a uno de los miembros del fandom, y la cual estás viendo en estos momentos junto con una mochila de My Little Pony que mucho tiempo atrás había comprado en una de las primeras convenciones a las que había asistido. Afortunadamente, y como si el destino así lo decidiese, esta vez sí tuve la oportunidad de obtener el autógrafo de Maggie Vera junto con un video que voy a poner a continuación. Yo hablo muy bajito, pero te mando un gran abrazo a todos ustedes y espero que vayan pronto a Ponyville. ¡Viva! No obstante, el encuentro y el que quizás aún hoy guardo con mucho cariño es el que tuve con Annalise Sánchez, quien, si recuerdas, fue con quien obtuve mi primer autógrafo. Y vaya que fue un encuentro peculiar, pues yo personalmente había llevado un fanart de DC Super Hero Girls de la artista Cora Kumori para que lo autografiara, pero Annalise en lugar de prestarle atención al mismo, se fijó en mi playera diciéndome que estaba muy padre y que le encantaba ver a un fan de My Little Pony después de mucho tiempo. Tanto fue esto que incluso me dio un abrazo y me felicito por ello. Aquí les dejo el video que pude obtener ese día con el saludo que le pedí. 3. Este video es para Jill, Ima97. Estoy súper feliz de estar aquí contigo. Espero que tú le digas a Batman que yo puedo ser su gran compañera. Por favor, díselo porque ya tengo listos unos Batalans. Muchos experimentos que van a funcionar para que ella sea su mejor compañera y no el tonto de Robin, que es un antipático. Bueno, ¿tienes burritos? Porque ya me dio hambre de tanto estar platicando contigo. Te mando un besito. Me tengo que ir. ¡Ahí está Batman! Y bueno, creo que con esta última anécdota pueden darse cuenta que mi experiencia con el mundo de My Little Pony y con el fandom Brony ha sido un tanto peculiar, ya que por un lado es innegable que esta franquicia ha logrado impactar bastante en mi forma de actuar y crear contenido, mientras que por el otro también me hizo vivir ciertas experiencias que no resultaron tal y como esperaba. Sin embargo, el simple hecho de ver a las nuevas generaciones de fans crear nuevo contenido basado en MLP, ya sea a través de fanfictions, fanarts e incluso animaciones, me hace darme cuenta que realmente la magia del fandom está resurgiendo como un ave fénix, trayendo nuevas propuestas y talento nuevo que vale la pena apoyar y que demuestra que aún hay una esperanza de que el fandom no solo no muera, sino que también logre reinventarse para eliminar ciertas actitudes que simple y llanamente no deben tener lugar. Al final del día, el tiempo pasa y a pesar de todo sigue gustándome la serie, tanto que incluso yo mismo le he guardado un cierto aprecio a la G5, a pesar de todas las críticas que los que se dicen fans hacen de ella. Y tal y como lo dije en aquel video que hice justo cuando se anunció el fin de la G4. El fandom puede seguir caminando sin la serie y lo seguirá haciendo siempre que haya al menos alguien que esté dispuesto a mantener viva la llama de la magia de la amistad. Y sinceramente yo espero seguir caminando de la mano con él hasta el último día de mi vida, siempre dándole la mano a aquel que lo necesite y siempre honrando una sola cosa: la magia de la amistad. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba, tu comentario, así como tu suscripción a este pequeño espacio astral. También te dejo mis otras redes para que puedas darte una vuelta por ahí. Soy Shield Imagination 97 y nos veremos pronto en otro viaje por el universo de las grandes historias.